siempre es Dios quien actúa. Estas charlas de hoy es el significado metafísico de los 10 mandamientos. Podremos conocer lo básico de los 10 mandamientos, la historia común o básica también de Moisés, pero hoy vamos a ver el significado metafísico de todo esto. Les comento que, bueno, ese es el tema número 7 del curso de metafísica de Connie Méndez. Todo está basado en el libro de Connie Méndez, que está aquí, del 4 en 1, todo sacado acá. Y al final de cuentas es para aprender más. Y les decía hace rato que es un tema muy profundo para irlo absorbiendo poco a poco, lentamente, porque viene mucha magia, mucho misticismo. Y si quieren hacer alguna pregunta o algo, con gusto, ¿sí? Pues la semana pasada hablábamos de Moisés, básicamente, de los 10 mandamientos de Moisés, que no sé qué conocen de Moisés, algo que quieran aportar, o la historia básica, de que cumplió la voluntad de Dios, que fueron 10 normas de conducta, por así decirlo, en unas tablas, era hebreo de Israel, que se lo llevó de Egipto a la tierra prometida. Y hablábamos la semana pasada de Moisés, que se le presenta este espíritu. Dice Moisés: pero bueno, ¿cómo sé yo quién me está diciendo? ¿Qué voy a decir a mi pueblo? ¿Cómo les digo? ¿Quién me lo dijo? No me van a creer si les dijera que fue un espíritu. Esto lo platicábamos la semana pasada, y que el espíritu le dijo: le dirás que te lo dijo yo soy el que soy. Rubén Cedeño nos lo comenta un poco más desenvuelto, y habla del tetragramatón, que es, al final de cuentas, es el ser. Cuando Moisés le pregunta a Dios qué nombre o quién le dice, él rápidamente dice yo soy, porque es el ser. Si dijera Dios o fulanito o perenganito, Dios se estuviera limitando en su existencia. Entonces, al decir el ser, recordemos que este es el ser. La presencia yo soy es lo que estudia la metafísica. Acuérdense que la metafísica estudia el ser, que es lo mismo que la presencia yo soy. Y al momento Dios, cuando le dice que es yo soy, es al final de cuentas el ser. ¿Para qué? Para no tener límites. Porque Dios no tiene límites. Dios es infinito. Entonces, en ese sentido, dice yo soy el que soy. De hecho, nada más es yo soy. Ya le agregan esta otra parte en la historia. Pero dice, ¿cómo es eso? Dice, ese es tu nombre, como lo vimos en el video ahorita. Ese es tu nombre, ese es mi nombre para ti y todas las generaciones. El yo soy lo que yo soy, hasta la fecha de ahora. Estamos aparentemente 2023 años después, más de todo, porque eso fue después de Cristo. Entonces, mucho más de 2023 años, y aún sigue y seguirá. La tierra va a ascender, va a transformarse junto con todos los humanos que quieran transformarse. Todo el universo se va a transformar, y Él seguirá siendo, y es lo que también tenemos que reconocer nosotros. Esta es una enseñanza práctica para la vida diaria, para hacernos las cosas suavecitas, ligeras, cómodas y sin mayor detalle. Pero hay mucho más que vivir ligeramente en la tierra. Podemos vivir más allá de la tierra, que ese es nuestro ser. No solamente reconocer a Dios, sino reconocernos también nosotros como ese mismo Dios, que somos parte de Él. No sé si me doy a entender hasta acá. Y dice Moisés y el Espíritu, también lo vimos la semana pasada. Yo soy, dice, no se lo dijo en español, fue en idioma hebreo traducido, que es Jehová, significa yo soy, o como le dije, que lo comenta Rubén Cedeño, el tetragramatón, que es al final de cuentas el ser. Dice, sencillamente se entiende como yo soy Jehová. Y dice Connie Méndez, ahí el descubrimiento sensacional que encontró Enoch. Aquí vamos a ver una relación que tiene Enoch con Moisés. Y dice, el Jehová que desde Génesis hasta el Apocalipsis no hace otra cosa que nombrar a Jehová, y que quiere decir yo soy. Por eso en metafísica estudiamos la presencia yo soy y reconocemos a Dios
dentro de nosotros. Dios es una energía magnánime en el exterior y yo soy es reconocer esa misma energía pero internamente, ¿sí? Y dice Connie Méndez, lo de cada semana, lo que hoy no acepten, déjenlo pasar, ¿sí? Porque es un estudio profundo, muy interesante, muy esotérico, básico, y que van a conocer otra historia, la que es de Moisés, pero también una historia metafísica. Entonces Moisés, como sabemos, es una familia hebrea, lo adopta una princesa que es egipcia. Recordemos que en aquel entonces Ramsés, que era el emperador, Ramsés I, es la hermana, y en aquel entonces por los escribas le advierten que todo lo que es la ciudad o las personas hebreas va a haber una situación ahí que no le convenía al emperador, perdón. Entonces él mandó a que pues se limitara al crecimiento de esa población. Por eso recordarán que, igual que en la historia del Maestro Jesús, manda en este caso Ramsés I a eliminar a todos los niños que pudieran estar naciendo. Y pues a lo que es Moisés lo ponen en el río Nilo, en una balsa y en una pequeño, ¿cómo se le puede llamar? Canastita, y el río Nilo llega hasta manos de lo que es la princesa, la hermana de Ramsés. ¿Cómo se llama la hermana? No, la hermana. Se me fue el nombre. Bueno, y que al final de cuentas es extraído de las aguas. Dice Moisés que era un iluminado. Moisés no es cualquier personaje. De hecho, comenta Connie Méndez. Connie Méndez dice, la verdad yo no estoy segura si es real la historia como tal o es una cuestión simbólica. Porque en la Biblia hay muchas simbologías y depende del estado de conciencia o nuestra vibración. Si agarramos la Biblia, aparece una parte muy importante que estamos pasando sobre esa situación y nos da una respuesta. Pero trae mucho simbolismo. Sí es mucha historia, pero también trae mucho simbolismo. Y Moisés ha sido una persona, independientemente si existió en realidad o simplemente fue un simbolismo, es una persona, un iluminado. Y dice, él libertó al pueblo hebreo de la esclavitud, de las condiciones infrahumanas. Cuando llegamos de hecho a metafísica, nos liberamos de todas esas esclavitudes infrahumanas, hasta de hecho a las cuestiones humanas. Como lo hemos dicho en otras charlas, ¿qué es lo que pasa? Hay que dejar de ser humanos. Ya fuimos humanos muchísimo tiempo. Ahora que tenemos que reconocer ese cosmos, esa energía, ese universo, ese Dios dentro de nosotros. Pero asimismo, esta persona que era tan iluminado empezó a liberar a muchas personas con su presencia, con su trabajo, con su conocimiento. Porque no sé si ustedes conocen qué estudió Moisés. ¿No? Se supone que él ayudó en la construcción de las pirámides y demás. Y la verdad es asombrosa su historia, yo sé muy poco. Pero desde el momento que la hermana del faraón ve a ese Moisés con un niño, se enamora y es capaz de adoptarlo, porque bien, pudo haberlo dejado que las aguas se lo llevaran y no importarle. Sí. Pero sin embargo se enamora y lo adopta como un hijo. Y era tanto el cariño del faraón que le daba preferencia a Moisés y tenía pues su hijo. Pero inclusive quería cederle todo el dominio, el control, que él fuera de alguna manera su sucesor. Pero desafortunadamente Moisés, pues de alguna manera con su conducta, porque él se da cuenta que él traía de alguna manera, pues algo que tenía que liberar al pueblo, aunque en su momento no lo entendía de esa manera, porque huye después de que mata, creo que a un esclavo. Sí. Por una riña que hubo ahí. A un soldado. A un soldado, pero él entra como en catarsis, digamos, que así algunas personas nos ha sucedido, que entra en un conflicto, porque era su misión, pero él no la había descubierto. Entonces, en ese conflicto se da cuenta que era otra su misión, no construir pirámides ni seguirle el rollo, por decir algo,
a los faraones y sucederle, sino que él sabía que era otra su misión, pero no lo entendía y por eso es que huye al desierto. Es muy bonita, muy emblemática su historia, pero sí, la verdad a mí me ha llamado la atención cómo él empieza a reconocerse después de tener, como dicen en esta entrevista con el Yo Soy, y empieza a hacer sus decretos. Tan es así que cómo se abren las aguas del mar, pasa toda su tribu y se empieza a cerrar. ¿Y qué pasa con los carruajes del faraón? Que empiezan a desaparecer. No, y es tan maravilloso entender, como ahorita lo decía Eric, que se sorprendía y todo eso, que todo eso lo podemos hacer nosotros también. Pues también. Y hoy estaba viendo un video, de hecho era para niños, en la historia de Moisés, pero dice justamente cuando ya se va al desierto y demás, que ahí empieza todo lo que es de Dios, cuando empieza la zarza ardiente y demás. No, eso es falso. La historia de Dios inicia desde el inicio, desde que Él lo pone en el río Nilo y llega a manos de la egipcia, de la hermana. Ahí ya todo estaba, de hecho, con la familia, porque tenía 2 hermanos. Tenía una que era Miriam, que también era un profeta, y el otro era Aarón, que le ayudó bastante. Los 2 son profetas y tiene una historia muy bonita. De hecho, esa novela que les puse, viene una parte muy interesante si la quieren ver. Viene todos los detalles. Pero, ¿qué voy con esto? Recordemos que hablábamos de Enoch en charlas pasadas, que Dios lo llamó, le dio todo el conocimiento, le dio muchísimos libros, y de esos libros pues los trataron de esconder, los destruyeron, y unos los adoptó Grecia, Fenicia, y el otro lo adoptó Egipto. Entonces, él, cuando estaba el pueblo de Israel como esclavo en la esclavitud, ¿qué es lo que pasa? Pues estaban en carencia, no tenían todo lo que realmente podían tener para poder aprender como nosotros. Digamos, no tenemos los libros de Rubén Cedeño en ese entonces. Digamos que todos los libros de Rubén Cedeño o de metafísica o cualquier estudio interno estaban en Egipto, una parte. Entonces, inteligentemente Dios dice, pues aprovecha esta situación para mandar a Moisés a Egipto. Tanto que lo adopta una egipcia, y que es la hermana de Ramsés, y lo que les preguntaba, ¿qué estudió y en dónde estudió Ramsés? Estudió igual que un faraón, de alguna manera. Pero estudió una profesión en específico. Justamente lo que las pirámides, ¿cómo es que aprendió a hacer todas esas cuestiones? Era arquitecto. Exactamente. ¿Cómo se le llamaba en ese Arquitecto. Ingeniero. Arquitecto, porque al final de cuentas, sí, pues es una figura material, arquitecto, pero al final de cuentas está siendo arquitecto del plan de Dios, lo que comentábamos con las carreras, hasta de la escuela de Derecho. Estamos aquí, esa es una escuela de leyes, metafísica, el centro metafísico es una escuela de leyes porque son leyes lo que estamos viendo. Todo eso son leyes, lo que vemos, los principios universales, la ley de oferta y demanda, la ley del día de hoy, que hoy todo está cubierto. Y todo lo que vamos a ver hoy y todo el tiempo son leyes. Esa es otra escuela de leyes, por así decirlo. En aquel entonces él llega a Egipto porque en Egipto había una escuela, por así de llamarlo, que se llama como una universidad, que se llama Heliópolis. Entonces ahí aprende con toda esta enseñanza maravillosa, con toda esta magia. Porque si observan el video que les puse, cómo él tira la vara y lo convierte en serpiente. Mete su mano, tiene lepra, la saca y luego lo vuelve a sanar Dios. El mar rojo lo abre, lo convierte en sangre, y entonces un montón de cosas. Pero cuando llega Ramsés, dice, eso lo pueden hacer hasta mis magos, y les llama. Y por eso él no cree, porque estos magos ya habían aprendido, estando ahí en Egipto, toda esta enseñanza. Ellos tenían los libros. Entonces, para Ramsés le cuesta trabajo entender algo que él era algo más cotidiano. Pero al final de cuentas, cuando pone la serpiente frente a Ramsés, pone la serpiente, y ¿qué es lo que pasa? Que hasta manda a sus magos, trabajadores de Ramsés, los egipcios, y vienen y hacen lo mismo, convierten la vara en serpiente. Entonces para Ramsés no le pareció tan llamativo eso. Pero aún así, la serpiente de Moisés o de Aarón se come a las serpientes egipcias. Para Ramsés es difícil de entender que al final de cuentas es Dios por encima de todos. Que nosotros tenemos magia, que tenemos misticismo. De hecho está en el rayo violeta. Tenemos esa magia, ese misticismo.
y que hay que desarrollarla, hay que jalarla de nuestro cuerpo causal y manifestarla. Y también en charlas pasadas vimos que cuando se vuelve negativo o en una cuestión egoísta, ya no es pura, es brujería. Entonces, si se dan cuenta, en Grecia, en Egipto, en muchas partes del mundo se trabajaba la magia. Y precisamente de esos libros tan maravillosos sacan todo ese conocimiento. Pero desgraciadamente la mentalidad humana lo que tiene lo usa para negativo. Y si hablamos otros personajes que están por allá abajo, susurrándole para que hagan eso en negativo. Entonces aquí lo que hace es purificar toda esta cuestión. Pero fíjense qué interesante cómo Moisés va hacia ese lugar donde tiene todo ese acceso a esos libros, y él aprende, pero para un bien, ¿sí? Y vamos a ver todo lo que significa el decálogo, los 10 mandamientos. Pero bueno, entonces era un maestro de la verdad metafísica, por así decirlo. Era de la verdad, porque al fin de cuentas, cuando practicamos cualquier tipo de verdad, estamos dentro de la metafísica, dentro del plan de Dios, ¿sí? Dice, él enseñó a muchas tribus errantes. Errantes eran que pasaban por ahí, que no tenían un lugar fijo, y que se fueron agregando a su grupo en el desierto. Esto me hace mucho punto, porque nosotros, ¿qué decimos? Adopten a un errante, adoptemos a un odioso, adoptemos a ese errante. Ese errante no conoce de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel es el que más conoció de Dios, el que estaba más cerca. Y aún estando en esa tierra, muchos no ponían en sí o en claro lo que fueron las leyes o la conducta de Dios, aún siendo hebreos. De hecho, con Moisés se quejaban con Moisés, que para eso nos sacaste de Egipto, para eso nos trajiste, no tenemos agua, no tenemos comida. Y le quitamos poder en la actualidad. Pero hay muchas personas allá afuera que siguen con esa conducta falsa. Que en lugar de tener una buena amistad, una buena relación, que empieza, no, le voy a robar, le voy a ser infiel en este asunto, todo lo contrario. Pero ¿qué es adoptar a un odioso? Dice metafísica. Y con la ley de Moisés, o la historia de Moisés, adoptó un errante. ¿Qué es un errante? Es una persona que no tiene lugar en sí establecido. Él viajaron por el desierto y decían, y todos los milagros, todo lo que pasaba, todo ese torbellino, toda esa nube que los guiaba, en el día los guiaba una nube, y en la noche los guiaba un torbellino de fuego. Entonces estaban asombrados esos errantes. Son las personas que vienen a preguntarnos a nosotros, a la amiga, al amigo, el vecino, el familiar, el compañero de trabajo, que nos viene a decir, ¿cómo le estás haciendo para ser feliz, para liberarte? Te ves tan bien, te ves más joven, te ves más radiante. ¿Cómo tienes tanta salud? ¿No te asustaste con el bichito? Esos son los errantes que se van a ir juntando con nosotros al centro metafísico, y hay que ser un Moisés nosotros. Hay que adoptar o juntarnos, es decir, no rechazar pues a los errantes. Si quieren conocer la verdad, vengan, que se agreguen al grupo de estudio metafísico, nuestro propio grupo. Dice Moisés, por motivo de enseñar a tribus errantes, que eran razas distintas, adquirieron un culto monoteísta, es decir, un culto a un solo Dios. Esas personas de aquel entonces, y hoy decimos, es que la ciudad, es que México, es que el país está de cabeza. Antes, ¿cómo estaba toda la situación? Eran menos gente, era menos poblado, la tierra estaba menos poblada, pero eran más ignorantes que hoy. Eran más salvajes, mataban a quien no les parecía bien en el desierto, asaltaban, tomaban a las mujeres, las usaban, o sea, un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que hacía Moisés? Con su pura vibración, con su conocimiento, ¿qué es lo que hacía? Adoptar esas razas distintas, traerlas a la luz, y les empezó a enseñar lo que es Dios. Y en la actualidad, ¿cuánta gente me han llegado a preguntar? De hecho, esta semana una persona me dijo, oye, ¿y si puedo hablar con Dios? Y hay personas todavía que hacen eso. Digo, claro que sí. Así como tú me estás platicando a mí, háblale a Él. Entonces, uno que ya conoce de esto, que tiene la fe, la vibración, el conocimiento,
hay personas que van a ir acercándose y dándole el conocimiento o el culto de servir a un solo Dios. Y un solo Dios se refiere no estar en la santería, en la brujería, en no sé dónde tanto lugar. Que al final de cuentas todos los caminos conducen a Dios, tienen su tiempo y su momento. Pero al final de cuentas lo importante es seguir a Dios. En cuanto nos demos cuenta, aferrarnos a Dios. Entonces, también dice, tal abigarramiento, algunos primitivos que no sabían respetar lo ajeno, lo que les decía. Mataban ancianos que no querían porque decían, es una boca más que alimentar en nuestras tribus. Y las mujeres que le decían hembras pertenecían a todos, las usaban, las ultrajaban. Ahora como dicen, ni una más, pero en aquel tiempo, ¿cómo pasaba ese asunto? En el desierto, en las aldeas, en las tribus. Pero más sin embargo Moisés los empezó a enseñar toda la verdad. Y dice, Moisés formuló un código de leyes, escueto, sencillito, a nivel mental de todos, pero con castigos durísimos por cada infracción. Estas leyes de Moisés, dicen leyes de Moisés, las leyes mosaicas, el decálogo, y tiene un nombre en hebreo también, pero al final de cuentas es Dios quien le entrega todo esto para que se lo entregue al pueblo de Israel. Y así corra por todo el mundo. Dice, ya que esta es la única manera de calmar la bestia salvaje. Acuérdense que nosotros venimos de encarnaciones pasadas. Hoy somos humanos y nuestra próxima encarnación será otra vez humana. Tal vez seremos hombres, tal vez seremos mujeres. Pero en nuestras vidas pasadas fuimos animales. Hay que quitarnos también esa bestia salvaje que tenemos dentro. Ese instinto animal de la rabia, del coraje, de que me desespero, de que ¡ay, ahora lo va la mía! Y me lanzo y me golpeo. Yo creo que nunca vamos a ver a Rubén que se golpea a golpes con otra persona. Porque tiene el conocimiento, la conciencia desarrollada. Sabe bien que para él, de hecho, ni su aura le entra en una situación así. Esa prueba para Rubén ya está pasada, en vidas pasadas. Pero muchos tal vez nos falta calmar esta bestia salvaje. Y con estas leyes de Dios es fácil para aplicarla. Entonces, como les decía, Moisés ahí en Egipto llega a Heliópolis, que es una universidad que tenía, por así decirlo, Egipto. Y Moisés fue educado en el templo de Heliópolis, como les decía, la universidad. De hecho, también en Grecia, cuando tenían esos libros de Enoch, de ahí fue donde salió Aristóteles, Pitágoras, Sócrates, todos muy inteligentes, muy conocidos, porque tenían ese conocimiento de ese, digamos que tenían libros metafísicos de Rubén de Connie Méndez, de, no sé, Elena Blavatsky, de algún otro personaje metafísico, lo tenía Egipto, lo tenía Grecia, entonces de ahí sacaron mucho conocimiento, y a Moisés le tocó, como estaba muy cerca a Egipto, pues le tocó el templo de Heliópolis y fue donde aprendió absolutamente todo y él lo aplicó para abrir mares, para llamar toda esa peste, todas esas, ¿cómo le llaman? Las plagas. Esta universidad de Heliópolis está en Luxor, en Egipto. En Egipto. En la ciudad de Luxor. Estaba en aquel entonces en Egipto, en Luxor me parece que no. Kilómetros de la ciudad del Cairo. Ajá. Está la ciudad de Luxor. Sí, el Luxor, porque el Luxor ya es el templo etérico del maestro Serapis Bey. De hecho, el maestro Serapis Bey, que habita ahí en el plano etérico, como lo comentamos también en charlas pasadas, que es cuando se lleva al maestro Jesús, pero ya en el plano etérico, en otras situaciones. Pero aquí físicamente lo hace Moisés en la Universidad de Heliópolis. Es como si nosotros fuéramos a la Universidad de Derecho y pues ahí aprendemos todo eso. ¿Y qué es lo que aprendía Moisés o cualquier otra persona, sacerdote que iba para allá? La geometría, aquel entonces era geometría, hoy conocido como matemáticas. Conocían todo, así para ser arquitecto, para tener todo lo básico, todo lo matemático, todo lo que tienen que tener, pero no solamente eso. Es como si fuéramos a las escuelas y nos enseñan todo ahí, el español, la geografía, todo. Pero no solamente eso, les mostraban la verdad de los libros de Enoch. ¿Y qué traía? Metafísica, cosas más allá de lo físico. Astrología y numerología. Metafísica, pues es el estudio que estamos realizando, que es más allá de lo físico. Astrología es astro, todo lo que es de lo que son los astros,
Y logología, pues tratado de estudio de los astros. Y la numerología, que la numerología, pues el estudio, logía tratado de los números, la vibración. Todo número tiene una vibración. Cada número natural del 1 al 9 tiene una vibración. Como comentábamos también hace rato, hay números maestros. El 11, 22, 33. Y la astrología igual. Cada signo del zodiaco, que es una constelación, no solamente es un signo del zodiaco, es una constelación y un montón de situaciones por ahí. ¿Hasta acá todo bien? Entonces, Moisés nos trae 3 aspectos importantísimos de sabiduría. De hecho, el día de hoy voy a estar tomando el texto porque no es tan sencillo estar resumiendo para exponerles acá, porque todo está muy interesante en el libro. Las palabras que dice Connie. Dice, parece Moisés que aún no se puede comprobar lo que les decía, si Moisés era un personaje de la Biblia o si realmente era el hijo de una princesa que lo adoptó, la hermana de Ramsés II. Su nombre significa extraído de las aguas, es un simbolismo bíblico. Y como la Biblia en gran parte está formada por relatos simbólicos destinados a proteger la gran verdad contra las interpretaciones erróneas de aquellos que no tengan la madurez necesaria para ponerla en práctica. Es muy posible que todo relato bíblico parece a su nacimiento hebreo y su adopción por la princesa es también simbólico y posiblemente no histórico. Dice, en todo caso de la verdad, su procedencia no afecta a lo que enseñó Moisés. Moisés, como le comentamos, sí es un gran iluminado, un gran maestro de la verdad, que no solamente libertó al pueblo del hebreo de la esclavitud y las condiciones infrahumanas que se hallaban, sino que también enseñó muchas tribus errantes que se fueron agregando en su grupo en el desierto. Y por esta razón fue que tantas razas distintas descendidas de aquellas tribus adquirieron el culto, como les mencionamos, de un solo Dios, conservándose hasta el día de hoy. La mayoría de los cultos religiosos ven a un solo Dios. Y al final de cuentas, aunque no lo ven así, todos si conocen al Maestro Jesús, al menos del personaje, lo que fue lo básico, obviamente conocen de Dios, hasta el que diga que es ateo. Hasta el que diga que es ateo, dice, gracias a Dios soy ateo. Pero al final de cuentas, el ateo también cree en Dios, porque Dios está en todas partes. Un gato, un perro, una mascota, una planta, lo ama. Y ahí está Dios. Simplemente en la relación, en el amor, está Dios. Y si no tiene nada y se ama él nada más, o se respeta no creyendo aparentemente nada, ahí también está Dios. Entonces dice, tal abrigamiento de gentes, algunos totalmente primitivos, no sabían respetar lo ajeno, mataban, lo que les comentaba, y otros no tan primitivos como los judíos que habían vivido esclavos de los egipcios, pero que no habían conocido otra cosa que el trabajo de sol a sol, sin tregua ni descanso en la convivencia. Dice, con los idólatras habían adoptado estas creencias, olvidado el culto de sus antepasados. Obligó a Moisés a formular un código de leyes simple, escueto, a nivel mental, fácil para todos, expresadas en un lenguaje casi infantil, pero con castigos muy duros y basados en una amenaza y terror, ya que esta era la única forma de dominar, como les dije, a una bestia salvaje. Moisés había sido educado en el templo de Heliópolis, que era, como dice, una universidad. Allí lo enseñaba lo que llamaban la geometría, la matemática, metafísica y demás. Y es un símbolo triple, como lo vamos a ver ahorita, que dice, es un símbolo triple que usaban en aquellos tiempos para dejar registrada la sabiduría, el servicio a las generaciones futuras a medida que evolucionaran. Se fijan, desde aquel entonces se pensaba a dejar todo ese herencia de conocimiento en este caso a los egipcios, pero pues aquí entró Moisés. Dice, el primer aspecto de esta simbología era sencillo. Aquí habla de un simbolismo triple, de 3 aspectos de sabiduría, que son estos. Dice, el primer aspecto de la simbología era sencillo, refiere a la vida y el mundo de los humanos. El segundo trata de la misma condición, pero en el plano mental. Y el tercero era jeroglífico, en el plano espiritual. ¿Se fijan que es el plano físico, al final de cuentas, el plano mental y el plano espiritual? En esta era que estamos transcurriendo, que es la era de Acuario, dice Connie Méndez, debemos de estar en el mental y en el espiritual. Dice, pero ya doy
porque estén en el plano mental. Por eso tanta insistencia metafísica que decimos, todo es mente. Son 7 principios universales, pero uno de los que tenemos que trabajar aún más para empezar, es el principio de mentalismo, que dice, todo es mente. La mente es muy poderosa. Si nosotros creemos en este tal aspecto, se manifiesta. Moisés no pudo haber abierto el mar si no creía, tenía ese pensamiento en Dios, su fe. Entonces todo, cuando sacaba agua, cuando llovía maná del cielo, todo, él principalmente tiene que precipitarlo. ¿Con qué? Con la mente. Tenía que traerlo con la mente. Y estamos en un plano espiritual. De hecho, lo ideal es que todos estuviéramos ya en este plano. En este 2023 tenemos que estar en el plano espiritual. Pero ya nos damos con que estén en el plano mental. ¿Y qué es el plano espiritual? Es el plano más maravilloso que puede existir. Vamos a ver los planos más adelante. Hay otros, recuerden que son 7. El número 7 es maravilloso. El número 7 es maravilloso, pero el plano mental es el 6º y por encima está el espiritual. Es el que está por encima de todos. Hay otro que está por debajo, que es el plano astral. Ese no hay nada bueno en el plano astral. El inframundo. Todo lo que tiene que ver con esos asuntos. El plano astral inferior, ese es otro asunto. Pero esos viajes astrales, esas cuestiones, por eso la metafísica no se mete mucho en la astrología, porque de hecho ahí viene el término astrología del astral. Porque de repente dejamos guiarnos por la suerte, por el destino, por lo que diga lo exterior, y nunca nos hacemos responsables de nuestro interior. Y eso es lo que nos conduce a veces el astral o la astrología. Lo que es el plano astral. El astral nos puede llegar a confundir y quiere manifestarse como lo espiritual, y no es verdad. Hay una gran diferencia que conforme ustedes vayan avanzando en este estudio interno, se les va a manifestar situaciones y van a poder diferenciar entre un plano y otro. Pero aquí es lo más puro, lo más bello. No tiene comparación, no tiene ni palabras de centavo de explicar qué maravilloso es el plano espiritual, pero que todos debemos de conocerlo ya. Este conocimiento tiene semejanza con la imagen del yo soy. Exacto. ¿No se escuchó? Sí. No lo escucharon, señor Roberto. ¿Cómo? No lo escuchó. Que tiene similitud, que tiene semejanza Con la imagen del con la imagen del yo soy. Uh-huh. ¿Sí? Pues sí, Estoy yo. El plano físico. En mi plano espiritual, mi mente, yo la entendería como mi alma. De hecho, el plano, el alma está también en el astral. Y todas esas emociones, todas esas cuestiones internas. Pero sí, lo que es el espíritu, lo que estamos estudiando en sí, pero ahí viene el plano físico, Aquí o el cuerpo está. físico, aquí estamos, y pues aquí está todo. Sí. ¿Sí? Entonces, dice, aquí está la primera exposición del principio de correspondencia, que es este, justamente, como es arriba, es abajo. Si recordarán, esta es la estrella de David, Sí. y es la estrella que maneja la bandera de Israel. Sí. Como es arriba, ven un triángulo que va hacia arriba, y también un triángulo que va hacia abajo. Si verán, hasta las brujas tienen su gorrito hacia arriba, porque todo, al final de cuentas, quieren el conocimiento superior. Las antenas están hasta mero arriba, o estaban, hasta mero arriba. Entonces todo lo que apunta hacia arriba es de Dios, va hacia el cielo. Al inverso no significa que sea negativo, sino que así como es arriba, es abajo. Como sube, baja. Y es el principio de correspondencia, es otra ley. Recordemos que son 7 leyes. Ley de mentalismo, aquí estamos viendo otra. Principio de correspondencia o ley de correspondencia, que dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Aquí todo lo superior es lo que debe de existir y lo que es. No sé si me va a entender a la palabra es. Sí. A la palabra es, me refiero a la presencia de Dios. Cuando digo es o el ser, me refiero a palabra de lo que es, lo que somos realmente. ¿Sí me va a entender? Que es nuestro cuerpo espiritual.
el plano espiritual, lo que realmente existe. ¿Por qué? Porque como es arriba, Dios tiene leyes y aquí las estamos conociendo. Y aquí en la tierra también tenemos leyes. Pero esas leyes no son similares más. Sin embargo, como hay arriba leyes, aquí también hay leyes. ¿Sí? Entonces, las leyes de aquí podrán transgredirlas aparentemente. Pero las leyes de Dios, jamás. Entonces, lo que aquí hay que conocer es que todo lo que existe y todo lo que es, simplemente esa es la presencia de Dios. Todo lo demás, pues digamos que el humano, o aquí en una forma inconsciente o vibracional, trata de imitar lo que hay en el arriba. Aquí tenemos lo que tenemos, porque allá arriba es algo similar, pero es más puro. ¿Sí? Existe la tabla esmeralda que tiene no sé cuántos años, la verdad, de Ernest Trismegisto, no sé si por ahí han leído algo. Inclusive en 1914 apareció en un libro que se llama El Kybalion, que habla todo eso, que inclusive esas leyes de correspondencia y demás que habla Connie Méndez ya existían inclusive en la metafísica, en la física cuántica, perdón. También las menciona, ¿no? Estamos hablando de que yo creo que desde que el ser humano pisa la tierra, Dios de alguna manera informa cuáles son las reglas a seguir y esas leyes. Desafortunadamente, como el humano ha pasado tantos años y ya ha evolucionado, pero no a la velocidad que Dios de alguna manera lo desea, por el hecho de que hay ciertas energías en el bajo astral que no se han ido, porque también el humano estamos tan conectados con ellos, estamos vibrando con ellos, y mientras tengamos miedo, ellos no se van de este planeta y siguen viviendo. Pero sin embargo, esas leyes, a lo que quiero llegar, siempre han existido. Desafortunadamente el humano las hemos ignorado, porque de alguna manera no nada más tenemos esta existencia, sino que hemos estado evolucionando, pero de una manera tan lenta, y por eso de alguna manera creo que en 1952 se iba a destruir el planeta, porque no estábamos moviéndonos a la velocidad que la galaxia exigía. Y es que había pasado 2 guerras anteriores, la primera y la segunda. Entonces de alguna manera la Tierra se sacrifica a recibir a esos personajes que fueron expulsados de arriba, porque allá está todo lo bueno. Entonces la Tierra en su momento dijo: ok, aceptamos que venga el 30%, que es energía negativa, estamos hablando de Luzbel y demás, ¿no? Los acepta, pero eso hace que la humanidad no avancemos al nivel que deberíamos. Entonces ahora estamos en la era de Acuario, se supone que vamos a evolucionar, pero sí en 1952 tengo entendido que se iba a destruir el planeta Tierra. Sí, pero las otras, ¿cómo se le puede decir? Planetas dijeron: ok, apoyamos a la Tierra, les vamos a dar una oportunidad. Y tengo entendido que fue cuando se crearon los 7 rayos, como un regalo a la humanidad para evolucionar y vibrar en esa armonía. No sé si estoy en lo correcto. Más bien se nos concedió el rayo violeta, la transformación a través de la Arcturus y del maestro de Zadkiel, del arcángel Zadkiel, y del maestro Saint Germain, que es por así decirlo, el Cristo. Y sí, varias veces se ha querido destruir la Tierra por lo mismo, porque vemos que no entiende la raza humana. Y la última fue con Sanat Kumara, no recuerdo la fecha, pero es con Sanat Kumara, que es un ser de Venus que viene para acá y dice: no, yo me interpongo, yo sé que todo puede pasar, hay chispas divinas aún en los seres humanos y se puede, es posible rescatarlo. Pero sí, Hermes y el Kybalion es lo mismo, que es Enoch. El nombre correcto es Enoch. De hecho lo vimos en charlas pasadas, es Enoch o Enoch, y es hebreo, porque ya Hermes, si no me equivoco, fue de Grecia o Fenicia quien adoptó y le puso ese nombre, porque es Cadmus, Hermes y Thoth es el de Egipto. Entonces, pero al final el Kybalion es de Enoch. Ya cada quien le puso lo que comentaba, cada región, Egipto, Grecia, Fenicia, hasta Rusia, otros ya después quisieron adoptar a Enoch porque era un personaje muy importante dentro de la historia, y de hecho en la Biblia no viene Enoch,
Pero todo el Kybalión, todos esos principios universales, antes del Kybalión viene de Enoch, y ahí lo crearon como Kybalión, pero ahí viene. Y justamente es donde vienen los 7 principios universales, y aquí es el principio de correspondencia. Bueno, entonces decía que el principio dice, como es abajo, significa en el plano material, en las condiciones humanas y en lo visible, ¿sí? Entonces, como es abajo, es arriba. Todo lo que existe acá, hasta la sellita ya, no es lo mismo, pero porque no existe materia. Como bien lo comentaba Nelly, el planeta Tierra en este sistema solar es el último planeta que debe de ascender, porque los demás planetas, hasta la Luna, ya están ascendidos. Bueno, la Luna ya es otro tema, pero no hay cuestión materia. Por eso, por más que vayan a cualquier planeta, aparentemente, no van a encontrar nada físico. Dicen, no hay vida humana. Pero así hay otro tipo de vida. No es humana y no es física. Aquí nada más abajo es lo material y todas esas condiciones humanas y lo visible, ¿sí? Arriba se refiere a lo invisible, a lo mental. Recuerden que lo mental es metafísico porque no se ve ni se toca, pero existe. Y por supuesto a lo abstracto y espiritual. ¿Hasta acá todo bien? Entonces dice el principio de correspondencia que actúa, es que las leyes todas actúan en todos los planos y en todas las condiciones en un plano. Se repite en el plano superior como también en el plano inferior. Es decir, este principio por eso se llama principios universales, porque rigen la Tierra y a todo el universo. No solamente a la Tierra, no solamente a Venus o a otra galaxia, sino a todo el universo. Y se repite aquí en la Tierra, aquí lo físico, aquí lo que estamos trabajando, como también en todo lo superior. Y lo que les decía, Moisés se le conoce como el Decálogo, las leyes mosaicas, los 10 mandamientos, o en hebreo Sefer Bereshit. Entonces es como se conoce los 10 mandamientos de Moisés. Y esa es una parte del estudio de metafísica de Connie Méndez, que nos trae toda esta cuestión profunda, muy interesante. Y no sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Bueno, entonces... Una pregunta, no sé si esté fuera de... Adelante, doctora. Jesús era entonces metafísico. Sí, Ya. también metafísico. Desde Elías más o menos, ¿no? Porque de hecho, todo proviene de Israel, todo, de los hebreos, todo. De lo que decía, desde Enoch, que fue el primer, por así decirlo, el primer maestro, como decíamos, es como si dijeran el primer hombre que llegó a la luna, así también Enoch. Fue el primer maestro, el primer iluminado que nos trajo todo este conocimiento. Todo esto, cualquier cuestión esotérica, estudio interno, viene desde ahí. Cualquier culto religioso, hasta la católica, la cristiana, lo que viene desde ahí. Más que se va desarrollando y cada humano le va dando un puntito personal y ya es cuando ya no es pura la enseñanza. Acá en metafísica lo que hacemos es lo conocemos todo. Todo lo que ustedes se pueden preguntar está en metafísica. Y es puro, es decir, que no hay que Rubén dice, pues yo le pongo mi cosecha y digo que esto por mi personalidad, porque yo opino. No, es una investigación pura de que viene todo ese conocimiento desde aquel entonces. De hecho, ahí viene también en la India, de los seres de luz, de Shiva, de Krishna, de todos ellos. Todo se relaciona, todo es lo mismo. Buda, el maestro Buda también. Entonces, toda esa cuestión. De hecho, el maestro Jesús, se dice que muchas veces, porque no conocemos todo lo que vivió Jesús hasta los 33 años, se dice que mucho tiempo viajó a la India, porque hay mucho también conocimiento que él tenía que ir. Digamos que estaba en la escuela de metafísica en la India, entonces tengo que ir para allá por tal estudio. Entonces iba para allá para aprender. Pero todo es lo mismo. En cuestión pura es lo mismo. Y aquí está todo entregado en la metafísica. Y dice... como verás, luego la humanidad aprendió la primera lección, o sea, aprendió a obedecer la ley en su primer aspecto. La mayoría es adulta mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que está
protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma y el sentido común. Y esta es la señal que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría pues comienza a razonar en escala alta. ¿Qué quiere decir con esto? Que pese a que, por ejemplo, ahorita haya personas dentro de un reclusorio penal, no significa que la gran mayoría trata, por lo menos, o está en su mente el deber ser. Simplemente que cuando se ponga el semáforo en amarillito, significa que ya me tengo que ir deteniendo. Algunos irán pasando el alto, pero la gran mayoría se detiene. La gran mayoría no roba. La gran mayoría no insulta, no agrede. No mata. Y pese a que no se llevan literalmente o tal cual las leyes de Dios, pero al final de cuentas se entienden. No todo el mundo podrá hablar de toda la historia perfecta del Maestro Jesús, pero todo el mundo conoce, al menos que escucha un Jesús, y lo primero que se le viene es el Maestro Jesús, Jesús el Cristo. Entonces lo mismo pasa con esto. Y pues aquí están las leyes de Moisés, o el decálogo. No sé si recuerdan algunos de ustedes algún mandamiento, empezando por el primero. ¿Cuál? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás. ¿Cuál otro? ¿Saben el primero? ¿Ese? Amarás a Dios sobre todo. ¿Saben algún otro? No matarás. No matarás. ¿No matarás? No desearás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Sí, esa es una forma sintetizada de como lo están refiriendo. Igual aquí lo traigo de una forma sintetizada porque es más de lo que habla estos 10 mandamientos. Y sí, justamente como decían, no hay sino un solo Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. En orden, seguimos que el número 2 dice: no fabricarás imágenes, no las adorarás, ni les rendirás culto. ¿Qué les viene con esto? La primera está fácil, ¿no? Imágenes. Sí, porque Pero la segunda el- está también sencillita, sí, pero a ver si me la contesta. En la religión católica existen imágenes No, que pero no se refiere a esas no sé, imágenes, ¿verdad? yo No. Mentales, ¿no? No es por ahí. Ah, Imágenes por aquí. mentales. Exactamente. También tiene razón Rodolfo, pero no solamente se refiere a una cuestión materia, sino unas imágenes mentales. ¿Cuánto nos estamos fabricando? Y por eso, ¿perdón? La imaginación. La imaginación. Y como decíamos en charlas pasadas, no, esta es una desgraciada, me va a robar, cuando no, ya lo sabía, el servicio, lo que fuera, el vecino, quien sea. Esas son, no fabriques las imágenes. No hay sino un solo Dios. ¿Y ese Dios quién es? Yo Yo soy. soy. ¿Y quién es yo soy? Dios. Yo soy. ¿Quién? Yo soy. ¿Y quién más? Dios. Yo soy. Dios. Y yo Todos. Sí, Todos somos Dios. Dios, yo soy, pero todos somos yo soy. ¿Y qué se refiere con esto? no hay solo Dios. Hay que amarnos a todos. Todos hay que amarnos y hay que comprendernos. Hay que tratar de entenderlos. Porque, repito, como en charlas pasadas he dicho, si el de afuera no sabe esto, es ignorante de esto, pero al final de cuentas hay un Dios dentro del que es yo soy. Y viene justamente en los 10 mandamientos, ¿perdón? Es un errante, pues. Errante. Hay que aceptarlo y decirle, mira, hay que serlo monoteísta. Que hay una confusión media complicada. Por ejemplo, yo vengo de una familia muy católica. Sí. Entonces, las reglas de la iglesia fueron creadas por los hombres de alguna manera, pero también no quisieron hacerlo, de decir, porque eso ya lo conocían, y tú sabes que algunos libros no los mezclaron en la Biblia. Sí. Por ejemplo, la vida de Jesús simplemente de los 16 años a los 32, nadie sabe. Pero sabemos que andaba en la India, porque hay información en esos países donde él estuvo, que por ejemplo ahí dicen, Registros. aquí estuvo Joshua. Ujú. Y él aprendió muchas cosas, era un metafísico definitivamente, pero sin embargo, cuando se crea la iglesia católica, apostólica y romana, fue a conveniencia de ciertas personas. Entonces de alguna manera pusieron la imagen de Jesús, una imagen que si ya lo investigamos ahorita con toda la información, no es en realidad Jesús.
y no quisieron decirnos o decirle en su momento a la gente el yo soy, porque también era perder el control. A la iglesia le convenía en su momento tener el control de toda la humanidad. Pero Y tan es así que llevamos 2000 años con la iglesia que tiene su poder. Pero hay muchas cosas dentro de la metafísica que se puede tomar de la iglesia católica, apostólica y romana muy reales, que está de alguna manera sustentado, pero sí hay que entender que si de alguna manera en ese momento no le enseñaran a la humanidad el yo soy, es porque querían tener un control. Y pues de alguna manera no fue en su momento, pero ahora ya se está abriendo todo esto y ya sabemos algunas personas, y yo creo que nuestra obligación es empezar a dar buena imagen con nuestro actor. Con todo. Hasta, No podemos hasta, decir- pues, hasta nuestro vestir, nuestro hablar, todo. Que somos metafísicos cuando de alguna manera vamos manejando y vamos echándole la viga a medio mundo. Sí. Tenemos que ser respetuosos, entonces de alguna manera No me la dices, gente- hazte para allá. En amor. Pues ¿qué estás a formando? empezar con la gente a conectar con eso, ¿no? Y es algo que va, es como la humedad, ¿no? Sí, Bueno, hay que- la humedad es en negativo, pero de alguna manera si nosotros vibramos en positivo y hacemos cosas realmente buenas, la gente nos va a ver como ejemplo y vamos a seguir. Es muy vergonzoso decir que somos metafísicos cuando en realidad somos todo lo contrario o somos a conveniencia. Sí, hay que ponerlo en práctica. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Pero también ya tenemos ese pues, don o dicho, ¿cómo se llama? Pues de que ya lo estamos aprendiendo. Todo se da en su momento cuando Dios lo dice. Sí, claro, esa gracia divina. En su tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo miedo, pues dicen, "Ay, ¿qué estás aprendiendo? Vete a tu casa". No, Dios porque- dice a tu edad, pues lo aprende, o sea, Claro. sí. Porque la doctora va a volver a encarnar. Claro. Y cuando encarne la doctora, ya va a traer más desarrollado esta Sí, no, cuestión. exactamente. Es como si me meto a moverle a una cuestión tecnológica de un aparato, de la computadora, lo que sea, redes sociales. Si yo lo aprendo, ya empiezo, por eso los niños están encarnando así, ay, le mueven el telefonito, porque ya traen desarrollado toda esa cuestión. Lo que yo desarrollo se me queda guardado en mi cuerpo causal y para toda la vida. Como dice ahí, no robarás. Y ya van a ver cuando nos toque el tema de no robarás. Y dice entonces, no fabricar imágenes, no adorarlas, ni, fíjense, no nomás no fabricarlas, es no adorarlas porque las adoramos. Gozamos con esos pensamientos negativos, aunque digan que no, como la persona cuando está enferma, gozan, hay personas que gozan estando enfermas. Eso se llama idolatría, ¿verdad? También, Sí, ¿verdad? adorar algo que no es Dios, que no es armonioso, que no es verdad. Y dice, ni rendirles culto. No adorarlas, tampoco estar ahí todo el tiempo con esa cuestión y siendo fiel pues con esa situación. El tercero dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Qué les viene con esto? Hay personas que les da risa. Pues En que una no ocasión vacilarás. una persona me dijo, tú siempre con tu Dios. Y la verdad que dije, bueno, se está burlando de lo que es Dios porque desconoce en realidad a Dios. Y la verdad ni me molestó porque lo recibí de una persona ignorante, ese comentario, pero hay personas que se burlan de Dios y De un errante. Otra vez. Sí, pero específicamente, ¿qué les viene con la idea? ¿Qué decías, Erika? Vacilar con el yo soy, Ajá, ¿de qué manera? pues no cumplir ¿Cómo? Por ahí va. sobre todo tu Con palabra, las leyes ¿no? de Dios. pues, Ajá, pero, ¿un ejemplo? Tu palabra. Pues dudar, No sé, por ejemplo, el dudar. tener miedo, el dudar, el no tener esa confianza. Pero en por poner un ejemplo, ¿qué les viene? Un ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando dejo fuera mi camioneta de un estacionamiento y que le va a pasar algo, le van a golpear, le van esto, entonces estoy dudando en el yo soy. Está A ver, vibrando por en ejemplo, negativo. tengo una situación económica difícil Sí. Con el otro, más. y yo puedo decir, bueno, como nos has enseñado, yo soy abundancia, Sí. pero si no recurro a eso, entonces ¿de qué me está sirviendo el nombre de Dios? Eso es a lo que yo me refiero. Sí. O sea, es como vacilar. Si ya tienes el conocimiento y sabes que tú eres el yo soy, ¿por qué no creértelo? Sí. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad. Sí, están en lo correcto todos, pero aquí da un detalle mucho más interesante, porque dice, no tomarás en vano de... Ustedes me dicen, pues sí, hay que reconocerlo internamente, tener el pensamiento y demás,
Pero dice, no tomarás en vano el nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Ajá, del Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy tonto, yo soy feo, yo no tengo, yo estoy enfermo. Eso es tomar en vano el nombre de Dios. Cuando uno decreta, piensa, siente todas esas situaciones. El yo soy. Entonces el yo soy es en positivo. Yo soy rico y opulente, yo soy salud, yo estoy bien, yo tengo dinero, yo tengo una buena amistad, una buena relación con mi pareja, etc. Pero todo lo bueno. Sin embargo, lo contrario es lo que ya mencioné. Es decir, cargar el yo soy en algo negativo y luego se manifiesta en nuestras vidas. El tercero dice, acuerda de santificar el día séptimo. Antes de que avance, pero Sí. también, por ejemplo, que a veces no estamos así al 100% las 24 horas por 7 días y 365 días al año, no estamos siempre tan conscientes. Está peligroso caerse uno así tantito para allá, tantito al errante, o sea. Puede pasar. En cuanto estén así en la orillita, decir, yo soy protección, Sí, o le quito poder. Y ese verbo poderoso nos va a jalar hacia acá. Sí, ¿no? Y es importantísimo que pues sí, estamos aprendiendo, cada uno tiene su ritmo propio, Sí. pero en cuanto nos demos cuenta, cambiarle. Sí, porque yo a veces lo noto. Ay, ¿por qué no vine más temprano? ¿Por qué no me dice? Si quería venir. Ay, me hice bolas y ya me dije que no sé qué. Y ya vengo. Y ya vení joda, corriendo y todo. Ay, tengo que huir, tengo que estar ahí. Y dice, bueno, pues ¿por qué no vine más temprano? Sí. Bueno, digo, ¿verdad? Acá, Ya te entra la conciencia y dices, bueno, pues ¿qué estabas haciendo? Pues vente más, o más Sí. temprano. acá me decían, antes de iniciar la charla, Rodolfo, mi hermano, decían un tema muy interesante, de que donde van contando. O sea, cómo tienen programado ya eso. Donde quiere que voy contando la lámpara, las calles, etcétera, etcétera. Ellos dicen, traen como un hábito. Pero así como son conscientes de contar las cosas o tener ese detalle, o sea, observación, observarme internamente, es decir, Claro. decretar positivo, pensar positivo, sentir positivo, de usar el nombre en Dios, pero no en vano. Entonces, como dice la doctora también, estar al pendiente de eso en detalle. Y en cuanto nos demos cuenta, lo corregimos. Aunque haya sido 7 horas o la semana, no importa. Ley del perdón, llama a Violeta, para que eso todo se transmute. Decía, acuérdate de santificar el séptimo día. Tenemos que descansar. Tenemos que descansar, aunque sea un solo día. Hay personas que trabajan todos los días. Todos los días. Santificar no solamente es rendirle culto a Dios en una iglesia, es rendirte culto a ti mismo, a tu ser interno, a esa divinidad que no le ponen atención. Muchas personas no le ponen atención por estar toda la semana trabajando en un X lugar, en X situación. Hay que tener un día por mínimo para descansar. De hecho, comenta Rubén Cedeño, van a ver la diferencia de cuando descansen ese día, cómo entran con mayor fuerza, mayor intensidad al iniciar la semana. Y hoy es justamente el séptimo día, sábado 7. Digo, sábado es el número 7. Ellos sí cumplen muy bien eso, güey. Ah, sí. Y aunque no nos guste, nuestra religión se basa en eso. Sí. Entonces, el quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí. Ese es el más Todos son bonitos. Vamos a ver qué significa los 10 en general. Vamos a ver más adelante. Pero esto, bueno, entonces lo digo. Pero al final de cuentas es tener atención con los padres. Y pese a que pues se comporte como se comporte, al final de cuentas es el asunto de ellos, no de nosotros. Hay que tratar de estar ahí lo más acorde con los padres y con todos. Cumplir con ellos. Dice, no matarás. Ni con la lengua. Vamos a... Y oyes, Yona, y si andan matando cucarachas, eso, pues también es matar, ¿no? Sí, hay que invocar al espíritu grupo. Moscas y bueno, lo que sea. ¿No? Sí, todo es un estado de conciencia. Hasta la cucarachita que va, a ver si la doctora está preparada para que no me mate. Sí, porque pues sí. Todo. Y hay el espíritu grupo que lo vamos a ver más adelante. Pero hay que invocar el espíritu grupo. Y al final de cuentas es un estado de conciencia que decir, no pasa nada. No tan gravísimo el asunto. Pero tiene su trabajo.
Pero al fin de cuentas estamos generando conciencia de que todos somos uno. Sí, Pero ahí, por ejemplo, sabemos también que hay animales que no son de Dios. Bueno, no sé exactamente cuáles son. los hizo Dios. Sí, pero Todas las plantas las hizo Dios. voy a poner a investigar eso, pero sí hay unos animalitos que no son de Dios. Y tengo entendido que uno de ellos son los cuervos. ¿Los qué? Los cuervos. No estoy muy segura del tema porque la verdad no lo he leído, pero lo voy a investigar. Sí, ya ese tema va más en cuestión de vibración de cada persona. Pero al final de cuentas, todo existe Dios. Hasta un alacrán, una serpiente ponzoñosa, no hay que Bueno, sí, matarla. pero de repente, bueno, por ejemplo, en mi casa yo tengo mucho jardín y quieren meter las besuconas y son muy molestas. Entonces, pues sí, en algunas ocasiones las llegué a matar y empecé a hacer conciencia y dije, bueno, no, pues ya les he dicho que no son bien recibidas, que se vayan. Ujú. Y a veces pongo ciertos repelentes para que no entren. Entonces, Entonces, Eso se van solitas. dicen que las besuconas las tienen uno que dejar vivir porque esas te Sí. matan animales sí, ponzoñosos. pero a mí no O sea, me te libran gustan arañas que se metan. capulinas, Sí, nada más que, sí. escorpiones, cosas. de Es que veras, ni sí. escorpiones ni nada tiene Y que aún ver. así, ahí no tienes que Eso matar ya ni es un, escorpión, ni exactamente, araña, ni nada. ya ese es un tema vibracional y de hecho el exceso también es vibracional. Hay un tema ahí de uno, Sí. porque lo que uno vibra es lo que atrae y ahí hay que invocar también la cuestión del espíritu grupo. El espíritu grupo se invoca porque los animales no tienen espíritu, pero ya vamos a hablar más a detalle eso más adelante. Sí, ¿verdad? El grupo sí, los animales tienen un Es que nosotros ya espíritu que estamos lo... individualizados. Exactamente. Entonces dice, no matarás. Que vamos a checar más adelante ese del no matarás. No cometerás adulterio. Es otro de los mandamientos que vamos a checar a detalle más adelante. No hurtarás. No robarás. Y no levantarás falso testimonio. Y por último, no codiciarás. Entonces, esos son los 10 mandamientos, el decálogo de Moisés en este caso. Y si se fijan, los mandamientos se dividen en tres partes. ¿Ven estas rayitas? El azul es uno solo, el amarillo y el rosa. Entonces, esa es la división: 3, 1, 2 y 3. ¿Sí se alcanza a notar hasta allá? Sí. Entonces, el azul, van a ver que todos los que tienen azul dice no. Todos los que dicen no es por más que lo intentes, no lo vas a lograr. No. Ay, que me robaron mi coche. Eso es por un estado de conciencia de la persona. Porque Dios dice, no robarás. Por más que lo intenten, no pueden robar. Y si le robaron a la X persona tal cuestión o cosa, es porque ella piensa, lo que hablamos también de los animalitos, es porque ella cree en ello. Y lo que uno cree se manifiesta. Si decimos que nos van a robar y está decretado está. Oye, Fiona, pero cuando otra vez no estás muy consciente de eso, que manejes pues que no te van a robar, y si te roban, bueno, por ejemplo, yo vivo sola, entonces, no, pues me roba aquí, el que sigue también, el que va a llegar también, y todo. Espérame, o sea, ¿sí, no? Sí, aquí en este caso lo que tenemos que trabajar es Entonces, la sí, fe. Sí, entonces, Acuérdense que lo vimos en charlas pasadas y la fe, la certeza, la convicción es que te de la comenté verdad. algo al respecto, Sí, unos días atrás. pero eso no, eso es un estado de conciencia. Así como los animalitos, tenemos que trabajar para tener conciencia que por más, dice Connie Méndez, que vamos a ver el no robarás, me adelanto un poquito. Vamos a ver más adelante, pero dice Connie Méndez, tu conciencia tiene que estar activa, despierta, tanto que dejes un billete, ahorita aquí en Patria, pero no ahorita, cuando pase un montón de gente. Ajá. Hay que dejar un billete de 1000, pongámosle. Eh. Ahí, a la vista de todos. 500 y 500, pues, porque ya no hay de 1000. Lo dejamos. Ya lo sé. Pero si mi conciencia es en que me lo van a quitar, acuérdense que dice, todo lo que es mío por derecho, conciencia, nada ni nadie me lo puede quitar. Está en nuestro cuerpo causal. Vamos a ver más adelante ese mandamiento. Pero me adelanto un poquito. Si dejamos ese billete de alta denominación ahí, pero mi conciencia dice, a mí, lo que es mío por derecho, conciencia, nada ni nadie me lo puede robar. Ese billete se vuelve invisible para las personas. Sí, es mío, es mío. Y como dice Connie,
Pruébenlo y compruébenlo ustedes mismos. Yo lo que hablo acá es porque yo ya lo he comprobado. O sea, dejen sus cosas. Ya les pongo un ejemplo con ella, ya hablaremos de ello. Pero simplemente los anteojos, lo que fuera el bolso, una pluma, empiecen por lo básico. Nada se pierde. Y ya checaremos todo eso. Entonces, todos los que dicen no, es por más que lo intenten, no lo pueden realizar. Todo lo que dicen no. Y lo que está en amarillo, esto maneja el principio de mentalismo. Todo lo que es el 1, 2 y 3 es el principio de mentalismo, los 3. Si se fijan, no hay sino un solo Dios, que es yo soy. Y hay que traerlo en mente. No fabricarás imágenes, hay que tener un pensamiento positivo. Y no tomarás en vano el nombre de Dios. Hay que decretar en positivo, sentir en positivo. Todo es mente. Aquí maneja el principio de mentalismo en los 3 primeros. Y el 4 y 5, que hablábamos del Padre y la Madre, y santificar, descansar un día por lo menos a la semana, aunque no sea el sábado, que sea entre semana o el domingo, el día que fuere. Esto es una recomendación. Debe ser el descanso del domingo, ¿no? Porque fue cuando Jesús también descansó ese día, ¿no? El séptimo día, al final de cuentas, es hoy. Es el sábado. Mañana iniciamos con domingo 1. De hecho, el rayo azul empieza el domingo, el sábado. De hecho, en los hebreos, por eso viene el sábado. ¿No te nos gusta cenar? No, debes de ahorita salir. Si yo las trato el sábado, El sábado es valioso. Entonces, es séptimo día de transmutación y de liberación. Entonces, lo liberamos de cualquier jornada laboral. Y entonces decía 4 y 5, doctora. recomendación. Recomendaciones, 4 y 5. ¿Sí? Santificar, si no descansan, pues ya verán. Si no respetan al Padre y la Madre, independientemente del comportamiento de cada uno de ellos, ya es cosa suya. Pero esa es una recomendación. Los no, entonces decimos que es, por más que lo intenten, no pueden pasar. Y el otro son el principio de mentalismo. ¿Sí, adelante? Oye, Diana, y si por ejemplo yo que ya no trabajo y así como que todo el día es por puro descanso, ¿está bien? No, pero ese día, por ejemplo, Pero hay manera. el séptimo día sí dedícale un poco más al Señor. No, pues Exacto. yo ya así como de paseo y de... Sí, de Como paseo. disfrutando mi día, o sea, porque como trabajé tanto y ahorita estoy en la pura hueva, pues dices, para mí todo es relax, ¿no? Sí, al fin de cuentas también es un tiempo de meditación, de tener una cuestión. Como santificar, ¿no? O sea, el hecho de venir a mis charlas. Porque descansas. Porque Sí, estoy descansando porque estamos descansando de lo que hasta he mentalmente, Sí. estoy descansando de todo lo negativo y estoy transmutando y ya sábado y demás. Sí, claro. Entonces dice, este grupo de leyes se divide en 2 grupos, lo que ya checamos. Los 8 mandamientos aparentan ser prohibiciones y comienzan con la palabra no, lo que ya dije. Que se aparentan ser prohibiciones y esos son el número 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Los 4 y 5 son recomendaciones. A primera vista, el ser humano que aún no ha aprendido a razonar en el plano mental, espiritual, los entiende como prohibiciones o normas de conducta. Esto era necesario para que la gran mayoría de la humanidad recibiera la noticia. ¿Ven? Y luego se acostumbrará a no matar, a no robar, a no mentir, a no codiciar, a pensar en el prójimo y a la idea de un solo Dios. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? No. Dice, las leyes de Dios no fallan. Las cuestiones humanas es otro asunto, pero las leyes de Dios Y la no gente fallan. que es atea, que pues dicen que no tiene Dios, esos Oye, que... de veras, esos que De veras, no, mejor yo morir esos. Me Pues tocó no hacen los mandamientos de Dios, ni traen qué onda, o sea que... Sí, le decíamos, al final de cuentas, la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad. Y repetimos, como es arriba es abajo. Si hay que ahorita, yo no sé, aparentemente, que robar un gansito en el Oxxo, no, o sea, no pagarlo, no sabía que me castigaba la ley humana, no me exime de responsabilidad. Así también las leyes de Dios, si no las llevo a acuerdo, aunque sea lo que fuere, las leyes siguen actuando. ¿Sí? Ahí está la respuesta de lo que preguntaba. Sí, Los ateos. exactamente. Es la minoría la que rompe las leyes terrenas, lo que platicamos. Y es la minoría que desconoce a Dios. Y finalmente, si aún existen humanos que ignoran justamente, Así es. exacto, que hay una cosa que se llama ley para castigar al que se comporte mal. Esos son los gran
con la gran excepción que compruebe el adelanto de la mayoría. Entonces, la mayoría, a pesar de como fuere, Creemos. estamos creyendo, estamos tratando mínimo, se está tratando de ser lo que es correcto. Ya lo demás, al fin de cuentas, es asunto de ellos. Y entonces, por ejemplo, otras personas, ¿qué se dice? Otros países que tienen otras religiones y también tienen esto de los 10 mandamientos de Moisés. Esa otra es de conciencia. Sí, al fin de cuentas, conocemos todo esto, son como metafísicos. De hecho, aquí en México también. En México no todos son metafísicos, pero más bien la enseñanza interna es la que nos aprendemos a conocer que la vida es una ley. La vida es un principio, de hecho vamos a ver más adelante, es un principio y que se tiene que respetar porque se tiene que respetar. Por ejemplo, en el Cairo, en Egipto, ellos no son de Jesús, ellos son de Alá. Del Corán. Pero al final de Y cuentas, todos los musulmanes también, entonces, ¿no? pero al final de cuentas, es lo mismo. De todas las religiones, lo puro ¿Qué onda? Es Dios. está aquí, en la metafísica, todo. La religión de ellos, ¿verdad? O sea, no. Y el Corán y demás, al final de cuentas, está Dios. Todo el Corán es muy similar a la Pero no Biblia. son estos 10 mandamientos con ellos, ¿verdad? No específicamente, pero sí lo manejan de alguna forma. Porque tanto allá no hay personas tanto que estén robando como acá. Mejor habrá sus situaciones. El Pero, fanatismo viola el de las imágenes, ¿el qué, el perdón? que no te crearás imágenes. ¿Quién, El perdón? fanatismo de los musulmanes Ah. violan con ese mandamiento. Sí, al final de cuentas lo aplican de otra forma, con Pero otras aplican palabras, otra cosa. pero viene siendo en esencia lo mismo. Allá también igual sí tendrán sus situaciones de cárcel, sus leyes penales y demás, pero la mayoría no comete esas Nos situaciones. cortan la mano, simplemente. Exacto. Yo, por ejemplo, vas a conocer ahí en Israel, es donde está el muro de los lamentos. Y pues todo está manejado por musulmanes, no católicos. Sí, pero al fin de cuentas Los todo... van a un lado y las mujeres a otro lado, y pues, hijo, pues sí que traen sus rollos acá. Ah, ya, Sí. eso ya es diferente, eso ya de Sí, cada quien. y dices, pues es otra religión, ¿no? Exacto. No, lo que pasa es que Mahoma toma la Biblia y la maneja, digamos que es su antojo, Ajá, y yo- crea el Corán. Entonces, Ajá, de yo- alguna manera, pues ahí a las mujeres nos iría muy mal si viviéramos en ese país, porque pues, imagínense, el hombre puede tener las mujeres que quiera, Sí. pero sí de alguna manera se basó en lo que es la Biblia que nosotros manejamos. Si ellos pueden, dicen allí, lo que escuchas ahí cuando vas a conocer algo, pues si ellos pueden mantener 7 o 10, pues, Sí, pues ya, ¿no? bueno. Entonces, decíamos, con este decálogo nos vamos a dar cuenta que como decíamos, los 3 primeros mandamientos exponen el principio de mentalismo, que es, bueno, que ya mencionamos, y los demás son el no matarás, no hurtarás, que es no robarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Y hay uno muy interesante también que vamos a estudiar aparte, que dice no fornicarás, que no es correcta la palabra. Y con Méndez vamos a hablar de ello, pero en realidad es no cometerás adulterio, que no es lo Pues mismo. Es como tener mucha sexualidad en exceso, ¿no? También eso sería un pecado. No es pecado, es que el término no es correcto. Es mandamiento, ¿no? No es no fornicarás, es no cometer adulterio, y fue lo primero que hicieron. Adulteraron esa palabra, que no es no fornicarás, es no cometerás adulterio, es no tratar de adulterar las situaciones, y no podemos adulterarlas. Tener diferentes parejas, pues, ¿verdad? No, O sea, no tiene nada que ver. solamente No lo viene sexual. No sexual. Solamente Porque la sí, leche, porque- la adulteran cuando no la ven. Está bien. Exacto. Pero al final de cuentas, si fuera pecado eso, entonces todos estaríamos en un pecado, porque todos, al final de cuentas, ha pasado esa situación. Entonces no tiene nada que ver con lo sexual. Con lo sexual. Aquí se refiere a alterar No. las situaciones o simplemente las palabras. Que por más que lo digamos, tratemos de manipular a creencia y religión de cualquier persona, no se puede adulterar lo que es de Dios. ¿Sí me voy a entender? No tiene nada que ver con lo sexual. Que vamos a tomar ese mandamiento más adelante para que eso no es chequen. sexual, entonces. No, nada que ver. Se ha tergiversado. Es en acto sexual, dice la palabra esa, no fornicarás, o sea, Sí. relacionándose a lo sexual. Entonces, Exactamente. No, nada de eso. No. Y dice, el vocablo no, como lo mencionábamos, dice el no en los mandamientos significa no puedes. No atravesarás, por un ejemplo, Connie, no atravesarás el nado, el océano Atlántico. Ahorita les puedo decir, vámonos al mar, a cualquier océano. Vámonos y a la orillita. llegamos hasta Rusia nadando. No, pues
No es para tanto. Entonces, el no, recuerda que el no, doctora, todo lo que dice no es por más que lo intenten, no se pueden. No se puede. Entonces, esa persona que aparentemente roba, le roban a ella 7 veces o hasta 70 veces 7. La persona que roba nunca se hace millonaria. ¿Sí? Pues sí, pues ves que no. No. Están robando, si ni prosperan. O No prosperan. momentáneamente. Pues sí, ¿no? Y luego pierde todo. Exactamente. A fin de cuentas, lo que es de Dios, es de Dios. Lo que no, no. Entonces, todo lo que dice no, no lo puede ni siquiera imaginar por qué no es posible. ¿Por qué? Dice, ya sabes que no puedes intentar siquiera. No posees la fuerza suficiente. Y No hay una confusión entre no puedes y no debes. no puedes, es que por más que lo intenten, no puede. ¿Y no debes? No deber, ese es el Dharma, ya esa es una cuestión de lo que Ahí sí debes puedes, y lo que debes de hacer. Pero aquí dice, por más que lo intentes, doctora, no vamos a poder cruzar el océano a nado. Nadando no vamos a llegar a ninguna parte. Nos vamos a cansar y nos vamos a quedar ahí sumergidos. Así entonces es el ejemplo para decir que todo lo que dice no lo pueden. Por más que no. Si uno tiene el estado de conciencia que dejado su coche hasta abierto, nadie se lo podrá robar. Porque la protección, mi vibración ahí está. Puedo poner la protección del Arcángel Miguel, pero mi conciencia, al final de cuentas, es lo que está ahí protegiendo esa cuestión. ¿Sí? Entonces nos dicen que toda esa es la cuestión de los mandamientos de Moisés. Dice, para poner en claro el vocablo no tiene la intención de aquellos afiches que nos colocan en los puntos determinados de las ciudades que dicen no tirar basura o no pise el césped. Esos son los actos de la ciudadanía que pueden cometer, pero que no debe. Y así se le ordena a la autoridad. El no de los mandamientos significa no puedes, por más que lo intentes, que es inútil y absurdo que sigas creyendo que puedes hacer porque no lo lograrás. Mi maestro, que en este caso es M. Fox, decía, el no es el Pentateuco, equivale en el idioma de hoy a que alguien dijera, no atravesarás a nado el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque ya sabes que no puedes intentar siquiera, no posees la fuerza. Entonces, esa es la cuestión o la energía de lo que es el no. No sé si hasta acá alguna pregunta. Entonces, vamos a entrar rápidamente el primer mandamiento. Los demás vamos a estar checándolos en otras siguientes charlas. Pero el primer mandamiento, ¿cuál tienen idea de qué es? Ama a Dios sobre todas las cosas. Pues, ¿qué creen? No. El primer mandamiento son los 3 primeros. Los 3 primeros, al fin de cuentas, hacen uno solo. El de ¿Sí? mentalismo. Entonces, si lo regresamos exactamente, que es el de mentalismo, y dice al final de cuentas lo mismo, en términos distintos, pero dice lo mismo. Dice, estos 3 son uno solo. No hay sino un Dios. No fabricarás imágenes, no las adorarás, no tomarás en vano de Dios. Al final de cuentas, todo está en el plano mental. Y todo esto es uno solo. Y aquí pone Connie Méndez en 4 puntos, 4 referencias, algo interesante de estos 3 primeros, que al final de cuentas son uno. Y dice, solo se refieren a una misma cosa. Y pone 4 puntos como una referencia. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni le honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Eso es muy interesante, hasta la 3ª y 4ª generación. De los que aborrecen, y hago misericordia a millares. De los que aman y guardan mis mandamientos. Fíjense, los que aman. Acuérdense, adoptar a lo Dios, al errante, llevarlo por el camino de un solo Dios. A los que aman y guardan mis mandamientos, tengo misericordia a millares. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaste en
en su nombre en vano. Entonces, aquí dice que la ley va directa, no está pensando, temiendo cualquier otro asunto, más que al final de cuentas es la aplicación de la misma ley que es Dios. Y dice más adelante, la Biblia nos dice, cuando la Biblia repite 3 veces algún punto, ustedes van a checar la Biblia, cualquier momento que la Biblia diga 3 veces lo mismo, significa que se ha de tomar en el sentido de la letra, no simbólicamente. Recordamos que hasta la historia de Moisés se puede presumir que es simbólico, nada más. Pero cuando la Biblia habla de algún punto y lo menciona 3 veces, es que hay que tomar el sentido estricto, tal cual, como dicen ahora, literal de la palabra, ¿sí? Y además de que ese sentido es el mismo en los 3 planos, es decir, que se manifiesta en los 3 planos que estamos viendo, que es el material o físico, el mental y el espiritual. Lo que diga 3 veces en la Biblia es tomarlo tal cual y se manifiesta en estos 3 planos. Y dice, en este mandamiento aparece 3 veces la mención de Jehová tu Dios. ¿Y qué quiere llegar con esto? Que la primera mención es un Dios creador de todo. La segunda dice, habla de una ley o un principio. Y la tercera dice, al yo superior de cada uno de nosotros, que es uno con Dios, uno con el principio. ¿Quién es el yo superior? Yo soy. Entonces está hablando de un Dios creador, que es Dios, esa energía magnánima en el exterior. El principio, que es su ley, que no estamos de policías en el plano espiritual. Y el tercero, que somos todos pertenecientes al mismo origen. No sé si me voy a entender hasta acá. ¿Sí? Entonces, se fijan, en todo está Dios, hasta los animalitos. Ahí también está Dios. Nada más que hay que invocar la armonía en esa situación. Hasta la persona que me va a hacer relación, me va a hacer ayudar en la casa. Ahí también está Dios. Pero hay que invocar la armonía y la perfección ahí. Aunque fuera así, pero que se vaya purificando a la persona. Pero recuerden que al final de cuentas es nuestra propia vibración. Y en los 3 puntos está Dios. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Dice, aquí están representando los 3 aspectos en una misma entidad y poder. Estos son los 3 aspectos que mencionaba. En una misma entidad y poder, que es Dios, universo, vida, verdad, como le quieran llamar. Y dice, los seguidores de Moisés en el Éxodo dice que esto ordenaba hacer tal cual lo que dice, que un Dios único los había libertado de la esclavitud de las casas de sus amos egipcios, que ese nuevo Dios lo llamaba Jehová, y no deberían continuar sirviéndoles a los antiguos ídolos. En el párrafo segundo se estipula que las formas de estos ídolos, o sea que prohíbe adorar imágenes, a los animales, a los peces. El párrafo 3 les habla muy claro y les prohíbe venerar y honrar a sus muñecos pintados. Y celoso dice que él castigará no solamente al desobediente, sino a sus hijos, nietos, descendientes, pero que tendrá piedad de aquellos que le obedezcan. Recuerden que hasta la 4ª generación. Hay veces que de repente dicen, ¿de dónde me viene esto? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si tú procuras hacer el bien, portarme todo bien, ¿de dónde me viene esta situación? Pues no sabemos ya qué registro hay en nuestro linaje, nuestra descendencia, para ver qué tanto han hecho negativamente, y al final de cuentas llega hasta la 3ª y 4ª generación. Pero dice Dios, al final de cuentas soy misericordioso de forma millares, mientras tú sigas las leyes. ¿Qué es decir? Si a pesar de que yo y mi familia o mis descendientes, que mejor ni conozco ni recuerdo, no estoy consciente de ellos, ¿qué hacemos en metafísica? Invoco la ley del perdón, la llama violeta. Por eso es recomendable utilizar la llama violeta para transmutar cuestiones presentes, pasadas y futuras, mías y las de toda mi descendencia, las de mi vecindario, de mis amistades, de todo. Entonces es muy recomendable usar la llama violeta en ese sentido. Al final de cuentas, el rayo violeta es la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces dice, para nosotros el significado metafísico ya es diáfano. Yo soy Dios que te extrajo del concepto material. No atribuyas poderes a la otra cosa que a mí. No te forjes imágenes mentales, lo que practicábamos. No temas ni las respetes. No formes tus juicios de acuerdo con lo que veas en el exterior.
y arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni por debajo de ella, porque la ley entregará lo que ordenen tus errores. Es decir, todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos decretando, es lo que se va a manifestar. Los que me aborrecen, y corregirán tus manifestaciones, actúe emplear la verdad. Es decir, quitándole poder a lo negativo, no le quito poder, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Yo soy salud, por ejemplo. Y a los hago misericordia a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Es decir, están en ley. Si nosotros cumplimos esto, simplemente estamos en ley. Y aquí dice, Egipto es el símbolo de la materia. Es lo que representa Egipto. Es un símbolo que representa materia, del hombre primitivo que no ha alcanzado aún el grado de poder de comprender o aceptar el concepto de un Dios único, invisible. Entonces Moisés vino a darles un nuevo impulso, como se puede decir en otras palabras, el nuevo pensamiento, que quitar todo eso viejo de aquel entonces y poner todo lo positivo, todo lo verdadero. De hecho, desde nuestra mente, quitar archivos viejos y poner en positivo. Dice eso, por eso dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, es decir, todo lo material, todo lo absurdo, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pues dice, no te forjes imágenes mentales, lo que comentábamos, ni formes tus juicios de acuerdo con lo que veas en el exterior, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque la ley te entregará lo que ordene tus errores. Como es adentro, es afuera. Lo que me aborrecen, y corregirán tus manifestaciones al tú emplear la verdad, lo que hablamos de la llama violeta, o poner lo que es transmutar, polarizar la cuestión. Hago misericordia a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y por último dice, la Biblia es un tratado psicológico y metafísico. Es el libro de la verdad. Ella no ordena, solo explica, encierra una explicación y un consejo para cada una de las circunstancias de la vida, en todos los planos de conciencia. Recomendación, no te condenes a ti mismo con tus palabras. No digas que eres feo, malo, negativo. No te apropies condiciones que después lamentes verlas manifestadas. Habrás dado la orden en el subconsciente. Harás que todo lo posible por cumplir en todas tus circunstancias. Recordemos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hay que tener cuidado en esas cuestiones, porque lo que afecta a uno, afecta a todos. Acuérdense ahora con lo del bichito, nos dimos cuenta que todos estamos conectados. Y dice Connie Méndez, no me crean nada lo que les digo. Ustedes pruébenlo y compruébenlo por ustedes mismos. Y pues esa es la cuestión metafísica de los 10 mandamientos, que son los 3 primeros, que al final de cuentas son el plano mental. Los otros 2 son unas recomendaciones, que son 5, pero que nos queda en siguientes sábados, 5 sábados aproximadamente, para ver a detalle, porque esos tienen su estudio específico y estricto. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Duda? Entonces, aquí simplemente tenemos que aprender en metafísica, lo que aprendemos a desarrollar, a vivir bien, a tener toda la provisión divina, el dinero, el descanso, el confort, la paz, la belleza, la salud, todo lo bueno. Y está muy bonito. Pero hay algo mucho más. Si ahorita la doctora está manifestando salud o ha dado tanto servicio a la salud, qué bien. Pero la doctora puede abrir mares. Si Nelly ahorita también está trabajando un asunto personal, pero al final de cuentas puedes convertir una vara en una serpiente. Pueden sorprender, no a la gente, a nosotros mismos. Ana también. Si de repente ahorita estoy en convivencia con ciertas personas y un tema de salud, un tema de personal, familiar, lo que fuere, al final de cuentas puedo manifestar todo lo de Dios, no solamente plagas, sino manifestar la verdad. ¿Qué voy con esto? A que todos tenemos magia. Todo eso que conoció Moisés es un ejemplo. Así como el Maestro Jesús vino
Y tómenme como ejemplos. Y él mismo ha dicho, cosas mayores pueden hacer ustedes. Así también Moisés es un ejemplo de cómo él entró a un estudio interno. Que se le llamaba tal vez diferente en aquel entonces. Pero simplemente es un estudio interno, es conocer a Dios. Pero él aprendió esa magia. Y hay otras personas allá afuera que están errantes, que traen la magia oscura, la magia negativa, la magia falsa. La verdadera magia es de Dios. Ese misticismo, esa cuestión, todo ese poder que tenemos en nosotros. No somos unos simples humanos. Y pasando ahorita en una encarnación como Rodolfo, un hombre mexicano, no. Estoy aprendiendo a desarrollar toda esta cuestión porque voy a volver a encarnar. Voy a ser más poderoso. Voy a estar facilitando enseñanza. Dice Rubén Cedeño, ahora que vas para el Ganges, doctora. Ahí en el Ganges dijo algo muy interesante, Rubén. Todos los apóstoles, cuando ya entregó el Espíritu el Maestro Jesús, los persiguieron a la Madre María y a todos los apóstoles. Estaban en el mar, a orillas de unos para Europa, otros para tal lugar, y así se fueron dividiendo. Y dice Rubén Cedeño, ellos fueron a tierras desconocidas. Pero para ellos eran tierras desconocidas porque vivieron en Israel. Con una enseñanza desconocida. Y siendo ellos mismos desconocidos para los demás. Fíjense qué enorme tarea tenían. Qué enorme tarea tenemos todos nosotros. Que seguimos aprendiendo, tenemos cierta... Y a mí la edad no importa. La edad no importa en qué momento, si llegué apenas en tal mes aquí, si ya tengo algo desarrollado, si las demás personas de mi alrededor querrán o no venir, si estoy aprendiendo también en conjunto, en familia, una situación de salud, lo que fuere. Al final de cuentas, soy el ser. Y que recuerden que esto, como lo mencionamos acá, no solamente, ¿ya para qué? No, voy a regresar. Voy a estar más activo, más vivito. Casi desde niño, de que ya aprendo a caminar, hay que abrir mares, por así decirlo. Hay que tener esa magia, hay que curar enfermos, curarnos nosotros y curar a los demás. Platicábamos hace rato, por algo nos está pasando esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nos está enseñando, nos estamos purificando, desintoxicando de todo lo negativo. Cuando uno se desintoxica, ¿sí o no? Nos recomiendan tomar mucha agua, por lo mismo. Porque hay que sacar todo lo negativo. Pero porque algo bueno viene. Y en esa apariencia, aunque... Y el significado real, que nuestro cuerpo, que la energía externa, que el espíritu. Porque les recuerdo, aquí estamos en un plano mental y espiritual. Y la mayoría mínimo está en mental. Pero váyanse también al plano espiritual. Y se van a maravillar. El plano astral no tiene nada que ver. Y nos tienen miedo. Ahí están afuera, ni siquiera cruzan ni aquí en Patria, porque aquí hay luz. Y aquí el Centro Metafísico tiene su historia, aquí esta escuela tiene su historia. Pero esta luz que allá en la oscuridad quiere, pero no puede. Y van a buscar por una apariencia, por un compañero, por donde les pueda. Porque ven que esa luz va a dar frutos positivos. Entonces, hay que ser toda esa magia. Hay que ser todo ese ser, hay que ser ese Dios. Y ese significado 3 veces. El Dios externo, el Dios interno y la ley que actúa para todos, que es también Dios. ¿Y qué decías de Rubén ahí en el Ganges? ¿Que estaba qué? No escuché. En el Ganges ahí estaba charlando, comentando eso, justamente, lo que platicó. Que los apóstoles iban a ir a una tierra desconocida, con una enseñanza desconocida, y siendo desconocidos para Grecia, para Roma, para cualquier otra ciudad. Entonces, eso es la voluntad, la fuerza que tenemos nosotros para ir al mundo exterior. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá la charla del día de hoy. Y por las personas que se conectaron por redes sociales, nos vemos en la siguiente sábado.